Buenos días, trader. Feliz inicio de mes y feliz semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuro de micro Nasdaq, micro S&P 500 y futuro del petróleo. Hoy es agosto 1, son las 8:15 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos a las 10 de la mañana el ISM Manufacturing PMI. Este resultado puede generar algún movimiento en la dinámica de precio. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos en 27.25, justo en este momento, menor a la del día viernes a esta misma hora. La volatilidad para el S&P 500 se mantiene igual a exactamente lo que teníamos a la misma hora del viernes, 23.48. También ha estado descendiendo durante los últimos días de la semana. Y bueno, y comenzamos una semana con algo de baja volatilidad. El volumen en este momento para el micro de Nasdaq lo tenemos en 182.000 transacciones, mucho menor a lo del viernes y muy por debajo del promedio. Y el volumen para el micro del S&P 500 lo tenemos en 126.000 transacciones, también muy menor a lo del día viernes y también muy inferior al promedio. ¿Okay? O sea, tenemos poco volumen hasta ahora. Una vez que hemos revisado el contexto, vamos a pasar el gráfico rápidamente a revisar de qué manera tuvo alguna continuación lo que pudimos medir el viernes y de qué manera podemos esperar algo para hoy, cuáles son mis escenarios. ¿Okay? Recuerden que esto lo hago directamente desde mis análisis, compartiendo lo que yo hago para que ustedes entiendan una forma diferente quizás de ver la dinámica de precio. Ok, entonces vean que el viernes teníamos acá en el premercado una consolidación importante en función a este movimiento y la probabilidad que nos daba la medición era que podía mantenerse el rango durante toda la sesión. Y fíjense que hasta las 3 de la tarde es que el precio logra salir con contundencia del rango. Hubo movimientos de falso rompimiento, okay, que estaban planteados como un escenario 2, teniendo en cuenta que en los 12.800 íbamos a tener el primer freno, ¿ok? Porque eso fue lo que arrojó la medición. Y aunque teníamos un escenario 2 partiendo con el rompimiento, había que tener cuidado en este movimiento. Fíjense que la vela de la apertura hace rápidamente una mecha importante, cerrando todo este espacio que estaba acá, ¿ok? Hasta dejando la mínima en los 12.744.25, que teníamos un precio marcado de 12.750, o sea, escasos 75 ticks para completar el precio sensible que teníamos, ¿ok? Es importante ver cuál fue esta dinámica, aunque fue un movimiento bien rápido. Sí, evidentemente tuvimos un escenario 2, que era el menos probable, pero enseguida el precio regresa a la consolidación y nos mantiene acá durante un buen rato, inclusive buscando soportes de nuevo en los 2.800, que era el freno que teníamos previsto ya en función a esta dinámica. Una vez que el precio logra acercarse al extremo superior de esta consolidación, que en este caso era la máxima de la sesión, ya nos deja un movimiento un poco débil antes del fin de la sesión. Recuerden que el viernes había poco volumen desde el inicio de la sesión y una volatilidad bastante reprimida o suprimida, mejor dicho, desde la mañana. ¿Okay? Entonces ya este movimiento fue un poco débil, no dándonos completamente un escenario 1 por la hora y ya la debilidad del movimiento. Llega el momento del cierre, el mercado hace una apertura, ¿ok? Fallando rápidamente el precio de cierre, llevándonos de nuevo a una zona que habíamos testeado todo ese premercado, que son los 12.895, y el precio, fíjense cómo queda acá oscilante, buscando intentar sobrepasar el precio de cierre, ¿ok? Y interesante ver cómo ha fallado en los intentos que ha tenido, inclusive en la sesión europea, ¿ok? Entonces fíjense esto, vamos a ir abriendo el gráfico para entrar en el contexto. Tenemos los precios más importantes para este activo el día de hoy. Bueno, tenemos marcando la máxima de la sesión 13.012.50, la mínima 12.744.25. Un tercio de la cancha está sobre los 12.895. El precio se ha mantenido totalmente allí y fallando de nuevo acá. El escenario 1, ¿ok? Lo veo con el dominio del precio de cierre, pero recuerden que siempre el precio, o la mayoría de las veces, el precio nos deja desde el precio de cierre hasta cualquiera de los extremos, máximo o mínimo, una lucha constante para el dominio del precio, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta este patrón que nos deja siempre el precio, al momento que el precio se posiciona por encima del precio de cierre,
activaría un escenario 1, ¿ok? Teniendo en cuenta que el primer freno contundente lo vamos a tener acá en la máxima de la sesión. Si el precio logra dominar acá, entonces vamos a tener la continuación o el escenario 1 completo hasta los 13.060, 13.075 por acá en esta zona, ¿ok? Importante ver este precio. Y la continuación, que sería hasta los 13.140, tomando en cuenta la continuación del movimiento que concluiría en esta zona de acá. ¿Okay? Si el precio por alguna razón se queda en este movimiento, bueno, fíjense que aquí hay otra cosa importante. Esta zona acá es una zona de indecisión donde no tomaría ninguna decisión, valga la redundancia, y el escenario 2 lo tomaría únicamente por debajo de los 12.895 al fallar ese nivel. Vamos a dar aquí otra esfera para que quede en el video. Zona de no trade, ok, esta es una zona que no hago nada. Y entonces el acercamiento acá y el fallo a los 12.895 nos puede llevar perdón, rápidamente a testear cercano a los 12.800, quizás un poco más arriba. Una extensión del movimiento que si la fuerza llega en esta dirección, podemos tener acercamientos inclusive hasta la mínima de la sesión, sin embargo dejando un mínimo mayor a este anterior, ¿ok? Esto en función a la dinámica de precios que nos está dejando en este momento Nasdaq. Vamos a cerrar un poco el gráfico para entrar en el contexto, ¿ok? Vean entonces cómo después de un rally importante el precio tuvo un freno, intentó otro movimiento de salida de esta zona, quedando aquí frenado y está oscilante. Podemos tener quizás un movimiento acá de rechazo para volver a bajar acá, interesantemente, ¿ok? Esto en función a Nasdaq. Entonces precios sensibles, precio de cierre y bueno, los extremos en este caso de la sesión del viernes. Por otra parte, pasamos entonces al micro del S&P500. Vamos rápidamente a buscar la flecha y vemos que teníamos entonces en el momento del premercado también del viernes, veamos cómo teníamos una zona acá muy débil de soporte que se estaba formando, pero un soporte menor acá que para mí no tiene valor los soportes que deja Europa, porque siempre o la mayoría de las veces viene América a neutralizar estos mínimos, ¿no? Entonces fíjense, vamos a abrir un poco más el gráfico. Era interesante ver cómo en ese momento teníamos una zona importante acá, que ya les había comentado ese día, y que el fallo de este extremo inferior nos podía llevar rápidamente a los 4.080, ¿ok? Más o menos 4.080, 4.083, que era el precio que teníamos marcado, y tenía el primer freno acá. Si el precio continuaba, podíamos tener acercamientos a los 4.075 y una extensión de movimiento que, bueno, no estaba hasta acá, hasta una zona de 4.040, pero no logra llegar hasta allá, porque aquí consigue el primer freno, como ya habíamos medido, en los 4.083. Desde ese punto, teniendo un rebote importante, dominando rápidamente los 4.098, ¿ok? Y saliendo de acá, también dejando un movimiento interesante acá de rechazo, volviendo a testear los 4.080, y de aquí emprende el movimiento que cuando logra pasar, el precio entonces llega al siguiente nivel que les había comentado, que era una zona que teníamos que venir a testear como resistencia, el cual la testea, y a partir de este momento entonces confirma una resistencia, ahora nueva resistencia en esa zona de los 4.140, ¿ok? Interesante ver que la medición del escenario 1 se alcanzó en su totalidad ya al cierre de la sesión, ¿ok? Entonces veamos el movimiento, perdón, vemos que el precio llega aquí al precio de cierre, queda aquí en los 4.132, la máxima quedó en los 4.144, la mínima en 4.081, ¿ok? Muy cercano a los precios que tenemos marcados acá. Interesante ver esto. Y ha venido marcando la mitad de la cancha de juego, exactamente cuando consigue un soporte ligero en lo que era la sesión, la máxima sesión del día anterior, en este caso del jueves, ¿ok? Fíjense que este nivel de precio de los 4.111 ha sido un nivel donde el precio se ha venido soportando durante todo el premercado, y es un precio que tendríamos hoy importante para tomar en cuenta y plantear escenario, ¿ok? Que básicamente es la mitad de la cancha. El comprador tiene el control del precio, tenemos el precio por encima de este nivel. Igualmente, fallos interesantes cuando se acerca al precio de cierre, no los logra dominar. Tenemos un ligero pivot acá en esta zona de los 4.117, ¿ok?
Y entre este nivel de precio y esta zona de soporte que está dejando acá, hay una zona para mí de no trade. Es una zona que podemos tener inclusive más profundo de retroceso, testeando esta zona, ¿ok? Pero si el precio se mantiene sobre los 4117, 4120, donde estamos en este momento, sería interesante buscar un escenario 1 hasta los 4140 y la extensión del movimiento que nos puede llevar a los 4168, que básicamente es lo que habíamos planteado el viernes, ¿ok? Porque el precio aquí terminaría su movimiento fractal en esta zona de arriba, ¿ok? No sabemos si lo haga hoy, si lo haga mañana, pero aquí se terminaría este movimiento. Si el precio se acerca acá a los 4112 aproximadamente, vulnera todo este nivel de precio que está acá, entonces falla, nos llevaría rápidamente escenario 2 a los 4098 y una extensión del movimiento que nos puede estar llevando a los 4083, también dejando ligeramente un mínimo mayor a este anterior, ¿ok? Entonces recuerda, cuando estamos en el precio está entre máxima y mínima, el precio está buscando dirección, ¿ok? Entonces es importante ver dónde están los soportes y las resistencias intermedias en todo este bloque importante de oferta y demanda. Por otra parte, entonces pasamos al petróleo para ir terminando el análisis. El petróleo está un poco errático en este momento. Fíjense que, bueno, acaba de testear una zona que está, vamos a revisar rápidamente primero el día viernes. El día viernes estábamos acá en este movimiento 8.15 en esta zona. Teníamos muy cercana la resistencia de los 99.15, que vamos a abrir un poco el gráfico, los 99.15. Y era interesante ver que los escenarios se planteaban exactamente desde ese nivel de precio, con un fallo que era lo que técnicamente se estaba arrojada la medición por la consecución de máximos decrecientes en estos impulsos importantes, ¿ok? Entonces estábamos muy cercanos a este nivel y la probabilidad, y en función a esas mediciones, era lo que cobraba más valor este fallo a este nivel. Sin embargo, vemos como el precio, cuando sobrepasa este nivel antes de la apertura, rápidamente domina el nivel de precio, llevándonos a los niveles de 100 con alguna resistencia importante, rechazo, y continúa el rally desde acá hasta los 101.68, que era una zona que aquí teníamos ya súper importante y vino quizás a un short squeeze, así como cuando el precio busca liquidez. ¿Por qué? Porque sobrepasa toda esta zona que teníamos entre los 100 y los 163, que ya era bien interesante de resistencia, y la pasa muy rápida, pero enseguida vean como el precio toca exactamente los 101.68 y con la misma fuerza que sube, la misma fuerza es negada completamente, inclusive traspasando los niveles que teníamos al principio de la mañana, los 99.15, llevándonos rápidamente a una zona que técnicamente era la medición de este movimiento que se hizo después exactamente, buscando hasta un soporte en los 97.07, que era el movimiento que nos podía traer el rompimiento de esta zona o el fallo de esta zona. Vean que como muy ordenadamente el precio viene bajando hasta llegar a esta zona, y hasta ese momento consigue un soporte y quedaba el precio atrapado entre los 97.07 y los 97.90. Hasta que fíjense que este movimiento en el premercado, bastante interesante, nos lleva a fallar el intento de traspasar el precio de cierre, y enseguida el precio tiene un fallo hasta la mínima de la sesión, ¿ok? Y buscando siempre el precio se mantenía sobre o entre los precios más sensibles de este activo. Fíjense que llegó acá y volvió a tocar 97.07, y en este momento, cuando se acercó, falló con mucha fuerza a una zona que ya teníamos acá, que había tenido ya una influencia importante, testeando esta zona en los 94, buscando un rebote. ¿Qué le planteo yo para hacer el cuento corto? Acercamientos a la mínima, ¿ok? Nos infiere mayor continuación bajista. Teníamos un movimiento de rechazo importante en este momento. Hay que ver la reacción que vaya a tener el precio en esta zona de la mínima de la sesión en los 96.40. Les puse esta franjita aquí para marcar el punto importante. Si el precio se acerca acá, ¿ok? Y en este momento lo que veo más probable es el fallo a esta zona y continuación bajista hasta los 93.88. Si el precio aquí, exactamente en el mismo precio, lo doblega con mucha fuerza, entonces en un escenario 2, que es el menos probable, vamos a tener acá
97.07, un freno importante y una continuación hasta los 97.90, ¿ok? Es bastante dinámico el precio aquí. Recuerden que el petróleo se mueve adicionalmente con muchas noticias fundamentales y entornos geopolíticos que puede tener reacciones explosivas de acuerdo a noticias que se generen en el entorno macro, ¿ok? Entonces vean cómo esta línea de tendencia también que habíamos tenido desde acá, esta línea de tendencia alcista, ya aquí consiguió un fallo, ¿ok? Y ahora el precio lo tenemos por debajo de esta línea y se apoyó de la siguiente línea de tendencia bajista como un soporte. Entonces estas líneas siguen teniendo una vigencia, quizás porque podemos tener el precio en movimientos de este nivel hasta que no haga una ruptura hacia arriba o una ruptura fuerte hacia abajo. Las voy a dejar aquí, quizás esta sesión, a ver cómo se comporta, para ver si continúan teniendo valor para el día de mañana. ¿Okay? Entonces tenemos el precio exactamente en este momento, donde podríamos tener una definición de un movimiento consiguiente y el arranque de la siguiente ola. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.